Ahora sí la miran, ¿no? Ahí sí la miran. Va. Entonces decíamos que la población es un conjunto de medidas, o es el conjunto completo de individuos, objetos, eventos o medidas que poseen alguna característica común observable. Entonces ese es el concepto de población, eso ya lo teníamos. Quiere decir que cuando hacemos un estudio, entonces la población va a ser a los individuos a los que se les va a hacer el estudio, ¿ya? Y todas tienen ciertas características. Eso sería la población. Ahora la muestra es un conjunto de medidas o el recuento de una parte de los elementos pertenecientes a una población. Y ese es un subconjunto de la población. Entonces aquí ustedes lo que tienen que entender es, no tener como presente serían los dos conceptos. El de población, que va a ser un universo, se puede decir, y la muestra, que va a ser parte de esa población. Por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, digamos, lo correcto sería hacerle muestras a toda la población, no hacerle ¿qué? Exámenes a toda la población del COVID. Pero sin embargo, ellos ¿qué hacen? Solo hacen una pequeña muestra de la población, la toman, y a ellos son los que le hacen la prueba. ¿Y cuáles son las características a estas personas? Que son las que son posibles candidatas a contagiarse de la enfermedad. Y que son guatemaltecos, ¿no? Ustedes somos los que estamos afectados ahorita. Quiere decir que la población va a ser el todo. Y la muestra va a ser una parte de la población. Entonces aquí miramos un gráfico donde miramos la relación. Dice la población son todos los posibles, individuos, objetos, mediciones y conteos, que tienen un parámetro dentro de la población. Por ejemplo, el parámetro de la población aquí es que todos somos guatemaltecos. El parámetro es que todos somos susceptibles a enfermarnos, ¿ya? Esa es la población. Y la muestra va a ser una parte representativa de la población. Miren, pues aquí tenemos dos conceptos, que es el parámetro, que describe a la población, y un estadístico, que describe a una muestra. Por ejemplo, miren, por decirles algo, digamos, todos los enfermos que hasta la fecha quedan más de 21,000, sería la población, que el parámetro es que todos se han enfermado de COVID. 21,000 personas. Pero una pequeña muestra de esa población ha fallecido. ¿Y cuál es cuál es la característica? Que se han enfermado del COVID? Y los que han fallecido, creo que ya pasamos los 1,000, no sé, la verdad. Pero eso se representa por medio de un estadístico, que en este caso sería el 5% o el 6%. Quiere decir que el parámetro es lo que describe a la población, enfermos de COVID. Y el estadístico se describe por un número, en este caso va a ser un 5%, que sería de los enfermos, sería un porcentaje. Quiere decir que el estadístico va a ser un número que nosotros ya le ponemos a la población. Por ejemplo, son 20, supongamos que ustedes son 20, y en las clases de estadística solo se conectan 10. Entonces una manera de decirlo sería una manera estadística, podría decir que 1 de cada 2 estudiantes se conectan. Entonces sería una estadístico, y esa es una proporción que son operaciones que las vamos a ver más adelante. Solo que yo quiero que entiendan que la población va a ser un todo con características comunes, y la muestra va a ser de una parte de la población que nosotros vamos a estudiar. Yo me di cuenta en algunas pruebas que ponían población, se referían a individuos. Está bien, sí, eso es lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar y a entender. La población la identificamos como individuos, ¿ya? Pero en estadística la población también se va a referir a objetos, a mediciones,
a conteos. Por ejemplo, yo quiero estudiar la altura de ustedes dentro del aula. Entonces yo voy a tener una población de datos que van a ser solo números, van a ser mediciones. ¿Ya? Entonces esa es una población. Quiere decir que no necesariamente me tengo que referir a individuos, a personas, no, que aquí ya pueden ser objetos, cosas. ¿Ya? Bueno, entonces en esta gráfica miramos la relación entre población y muestra. Población es un todo y la muestra es una parte representativa de la población. Este gráfico todavía me explica de una mejor manera lo que es la población y la muestra. Si ustedes miran el círculo grande, que es la población, y en el círculo pequeño solo selecciono cierta parte de individuos, pero que están dentro del otro círculo grande. ¿Y eso qué va a ser? La muestra. Y cada persona va a ser un individuo o elemento. Aquí está, miren, aquí está explícito todo, ¿sí? Población todo, muestra parte de la población, y el individuo va a ser un elemento de la población. Bueno, ahora vamos sobre las muestras, que es lo que me interesa a mí. Aquí hay algunas consideraciones. Cuando decimos consideraciones son como anotaciones que me van a caracterizar a una muestra o que me van a decir que es una muestra. Entonces la primera es que cualquier subconjunto de elementos de una población es una muestra de ella. Por ejemplo, ahorita, por decirles algo, digamos, ustedes son parte del instituto o ustedes son alumnos de bachillerato. Pero ahorita solo una pequeña muestra de ustedes está recibiendo el curso. No sé cuántos hay ahorita, si hay 7, 8, 9, no sé si se agregarían más, pero eso es una muestra de la totalidad de la población de bachillerato, los que están recibiendo el curso. Quiere decir que sería un grupo del total de alumnos de bachillerato, pero tiene una característica todas común, que son estudiantes de bachillerato. Otra consideración sería que de cada población puede extraerse un número indefinido de muestras. Pues sí, o sea, no, siempre y cuando tenga las mismas características, yo puedo escoger a cualquiera del total de la población. Digamos, cuando ponemos de ejemplo a ustedes como alumnos que son 23 o 24, yo puedo hacer un estudio sobre toda la población. Dice que no habría necesidad de sacar muestras, ¿verdad? Porque una pregunta se las puedo yo hacer a ustedes rapidito y a todos me van a contestar. El problema es cuando son grupos muy grandes, por ejemplo, todo el grupo de individuos que viven en el país. Imagínense una población de más de 16 millones. Entonces ahí sí es necesario sacar una muestra. Y yo puedo sacar muestras de diferentes tamaños, ¿verdad? Entonces es un número indefinido de muestras. Imagínense, si yo voy a muestrear a 2 personas sobre los 16 millones, ¿cuántos grupos puedo hacer? Un montón. Número 3. Cuando se utiliza la muestra, se pretende conocer las características de la población. Es lógico. Eso es lo que está pasando ahorita con el COVID-19. ¿Sí? Ustedes han oído estimaciones que el pico más grande de la enfermedad va a llegar en agosto y así es. Otros que ya estamos bajando y todo. Pero esas estimaciones se hicieron en base a estudios de la muestra. Y la población es todo el pueblo de Guatemala, pues. Y las muestras son aquellas personas que escogieron, que tienen características de toda la población, a las que les están haciendo los exámenes. Entonces, en base a esos resultados, ya sacan un estimado cuando nosotros podemos llegar a lo más grande de la enfermedad. Dice, la muestra a estudiar, por lo tanto, debe ser representativa de la población, pues este es un requisito fundamental para poder hacer generalizaciones válidas para la población. Otro ejemplo, por ejemplo, si es una muestra, yo quiero saber, por ejemplo, con las elecciones pasadas, yo quería saber si Yamatei iba
iba a ganar o iba a quedar de presidente o le iba a ganar a la Sandra Torres, ¿va usted? ¿Y cuántos somos en Guatemala? Somos 16 millones o más de 16 millones. Pero yo solo con preguntarle a dos, no puedo decir, por ejemplo, le iba a preguntar a Dinora, mire usted por quién va a votar. Por Sandra Torres, me iba a decir ella. Y ahí le preguntaba a Ana, mire usted por quién va a votar, por Sandra Torres. Ah, bueno, entonces como ellas dos van a votar por Sandra Torres, ya ganó. Ya puedo generalizar yo que Sandra Torres iba a ganar. Y eso no es un resultado válido. ¿Será que con dos que le pregunte ya puedo generalizar para 16 millones? No, ¿verdad? Es ilógico, ¿va? Ni siquiera representa nada, pues. ¿Sí? Entonces la muestra tiene que ser representativa de la población. La siguiente. Muestra representativa es aquella que reúne en sí las características principales de la población y guarda relación con la condición particular que se estudia. En este caso, de las elecciones, por ejemplo. Las características principales, en primer lugar, si yo voy a preguntar la preferencia sobre algún candidato, tiene que ser una persona mayor de edad. Características principales. Mínimo que esté empadronado, ¿a ustedes? Y que esté en el uso de sus derechos, por decirle algo así, que pueda votar y todo. No le voy a preguntar a un güiro de 3 años, mira, ¿y por quién votarías vos? Ah, por Yamatei, ya. Entonces ese güiro dice que va a votar por Yamatei y seguro que se gana, ¿va? Y si ganó, pues es un ejemplo. Sí tienen que tener características principales y que me ayuden a mí en relación a lo que estoy estudiando. La siguiente. Los aspectos fundamentales que se deben considerar en la extracción de una muestra representativa son el sistema de muestreo utilizado. O sea, cómo voy a escoger a las personas que yo les voy a preguntar, y es lo que vamos a ver más adelante. Y el tamaño de la muestra, como ya les decía, sin ir muy lejos. Ustedes son 20, pongámosle. Entonces vengo yo y le digo a Barry, ¿sí? Va a ganar el curso de estadística. Y él me dice, no lo voy a ganar. Ah, bueno, entonces definitivamente nadie de bachillerato lo va a ganar. O sea que eso es representativo. No, ¿verdad? Porque solo le estoy preguntando a una persona, pero si en caso yo le pregunto a la mitad y la mitad me dicen que lo van a perder, probablemente el resto de la clase vaya a perder el curso. Porque ahí ya es representativo, le estoy preguntando al 50%. Bueno. Entonces vamos con el muestreo. El muestreo o la muestra. No me van a decir después, ay, ¿qué es muestreo? Es lo mismo que la muestra, ¿ya? Solo que aquí le estamos diciendo muestreo. El muestreo es el conjunto de técnicas que permite extraer una muestra representativa y adecuada de la población. Es como cuando ustedes van a comprar ropa de paca, por decirles algo así, ¿no? Yo sí he ido a una paca, pues tampoco, ¿no? Entonces vengo yo y no me pongo a revisar toda la ropa. Vengo yo y escojo unas 2 o 3 prendas así al azar. Y si las miro que están algo enteronas, digo, bueno, entonces esto me indica que el resto de la ropa debe estar bien, pues. Ese es un muestreo, ¿ya? Como que escoger, va, ustedes. Si el muestreo no se realiza con criterio, los resultados de la investigación no serán válidos, ya que se puede cometer errores de sesgo o imparcialidad. Al hablar de sesgo, nosotros nos referimos a todo aquello que nos aleja de una realidad. Por ejemplo, ustedes quieren saber ustedes la situación económica de las personas en estos tiempos de pandemia, en este tiempo de crisis. Todos sabemos que la mayoría la estamos pasando mal, ¿verdad? Por diferentes situaciones. Y hay gente que se aprovecha también de la situación. No es para que ustedes lo sepan ni para contarles, pero yo estoy estrenando computadora. Mi computadora, la grisita, aquella que ustedes conocían, me la sacaron el viernes del carro a ustedes. Entonces, como que se aprovechan, pues,
por la misma situación que estamos pasando. Pero entonces vengo yo y quiero sacar una muestra o sea, elegir a unas personas que me digan cómo están pasando estos tiempos de crisis en esta época. No le voy a preguntar yo a gente de dinero, pues voy a agarrar como el carro que anda ahí en la Justo Rufino, no voy a parar el de la Homer, va usted negra y le va a decir, mire usted cómo la está pasando. De plano me va a decir que bien va. O voy a agarrar voy a agarrar al alcalde auxiliar, va ustedes. Y le voy a decir, mire usted cómo lo está pasando, bien. O sea, eso me va a dar un sesgo en el resultado. ¿Qué quiere decir sesgo? Que me va a alejar de la realidad. Y yo no voy a venir y voy a decir, no, entonces definitivamente con estas dos personas que yo les pregunté, puedo decir que toda la Justo Rufino la está pasando bien o no la están pasando tan mal, ¿ya? Y eso me lleva a una imparcialidad al momento de elegir a los sujetos. ¿Qué quiere decir eso? Que no estoy eligiendo a las personas que verdaderamente me van a decir cómo la están pasando en estos días. Entonces se entiende, el muestreo es cómo voy yo a escoger a los individuos que voy a estudiar. ¿Ya? Eso es el muestreo. Vamos a aterrizando otra vez. La población es el universo. ¿Sí? Cuando la población es muy grande, yo necesito escoger una muestra. Y esa muestra tiene que ser o tiene que tener las mismas características de la población que voy a estudiar. Pero para escoger esa muestra yo tengo que utilizar técnicas de muestreo. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo ahorita, las técnicas de muestreo. Y elegir a eso de muestreo tiene que ser imparcial, ¿ya? Bueno, o sea, ahí no se mira mucho la grafiquita, pero es casi lo que hemos venido diciendo. Bueno, tipos de muestreo. Está el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Cuando estamos hablando del muestreo probabilístico se refiere a que todos los elementos dentro de una población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Ya eso es el muestreo probabilístico. Por ejemplo, cuando estábamos en época de normalidad, yo llegaba a la clase y decía, bueno, voy a escoger a 2 personas de quinto bachillerato para que me vayan a ayudar a la dirección, a hacer cualquier cosa. Entonces empezaba a verlo a ustedes. Y todos los que estaban dentro del aula, como son de quinto bachillerato, todos tenían la misma probabilidad de que los escogieran, ¿no? Sí, véngase usted y usted. Cualquiera pudo haber escogido. La única característica era que era de quinto bachillerato. Bueno, ese sería el muestreo probabilístico. Ahora el muestreo no probabilístico dice que no todos los elementos de la muestra tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Quiere decir que ahí tenemos que poner ciertas reglas para elegir a las personas. Llego yo a la clase de quinto bachillerato. Necesito a 2 personas para que me vayan a ayudar. Pero esas personas tienen que ser menores de 18 años. O sea que todos tendrán la misma probabilidad de ser elegidos. No, ¿verdad? Porque yo ya estoy poniendo una condición. Que las personas que me van a ayudar tienen que ser menores de 18 años. ¿Ya? Entonces a eso se refiere el muestreo no probabilístico. ¿Sí? Entonces esos son los 2 tipos de muestreo. Probabilístico es que cualquiera puede ser elegido. Y el no probabilístico es el que yo voy a poner ciertos parámetros para elegirlo, ¿sí? O por ejemplo, miren, voy a elegir a 2 personas de las que se sientan en la última fila. ¿Quiénes quedaron excluidos? Los que están en las otras filas, ¿va ustedes? Pero ahí ya puse yo una condición, ¿sí? O necesito 2 mujeres de quinto bachillerato. Definitivamente ya los hombres quedaron fuera de ese muestreo. Entonces sería un muestreo no probabilístico.
ahora tenemos los tipos de muestreo. O sea, dentro del muestreo, digamos, probabilístico y dentro del muestreo no probabilístico, allá dentro de cada uno se dan diferentes tipos. Por ejemplo, el muestreo probabilístico, tengo lo que es el muestreo simple aleatorio, el aleatorio sistemático, el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados. Y en el no probabilístico está el muestreo accidental, el muestreo por cuotas, el muestreo intencional y el muestreo por rastreo. Ahorita vamos a definir cada uno de ellos. Les voy a explicar a la medida de lo posible cada uno de ellos. Bueno, el aleatorio simple. Miren, es la modalidad de muestreo más conocida, que alcanza mayor rigor científico. Garantiza la equiprobabilidad de elección de cualquier elemento, quiere decir que cualquier elemento puede ser elegido. Y este se puede dar al azar, ¿sí? Con un número determinado de elementos. Vayan ¿cómo se llama ustedes? Vayan relacionándose, vayan identificándose con ciertos términos, ¿sí? N mayúscula significa población, ¿sí? Y N minúscula va a ser una muestra. Entonces eso lo vamos a ir manejando nosotros ya a lo largo del desarrollo del curso. Entonces, para que se dé este tipo de muestreo aleatorio simple, tiene que haber una secuencia. De primero definir la población que yo voy a estudiar. En este caso sería todos los alumnos de quinto bachillerato. Elaborar una lista de toda la población. Ya las tengo, a ustedes tengo mis listas yo de al menos los que supuestamente están estudiando el último grado de bachillerato. Calcular el tamaño de la muestra. En este caso digo, bueno, tengo una lista de 25 gente, solo voy a necesitar a 5. Extraer al azar los elementos hasta completar el número que yo quiero. Bueno, necesito a 5. Así, mira, a puro dedo se puede decir. Bueno, entonces que se venga de la lista, que se venga el 3, el 7, el 9, el 15 y el 18. Ya escogí a 5. Ese fue un muestreo simple. Ya no tuve ningún criterio para elegirlo. Ese sería el simple, aleatorio simple. El aleatorio sistemático es una variante del muestreo simple. Este es más rápido que el anterior, sobre todo si la población es numerosa y es previamente ordenada. Miren, este es el que yo les decía. El aleatorio sistemático es el que solo me para una parte. Véngase usted y usted. ¿Ya? O sea, ahí no tengo que ordenarlos, no tengo que hacer listas ni nada. Esto es más rapidito. Ese es aleatorio sistemático. Ahí hay algunos ejemplos. Ya ustedes, cuando les comparto esta presentación, los van a ver más despacio, ¿verdad? Entonces, el simple sí tendríamos que hacer una lista y ahí sobre esa lista calcular cuántos elementos necesito para lo que yo quiero o de qué tamaño va a ser mi muestra. Y de ahí los empiezo a escoger. Mientras que en el muestreo aleatorio sistemático, pues ahí solo a puro dedo, a ustedes, ahí vengas usted, ¿verdad? Y junto a los 5. Luego tenemos el muestreo estratificado. Este muestreo se utiliza cuando la población está constituida en estratos o subgrupos, conjuntos homogéneos con respecto a la característica que se estudia. Bueno, para este tipo de muestreo, de primero se divide la población en estratos. Por ejemplo, yo llego otra vez a bachillerato y digo, bueno, del lado izquierdo se me ponen los hombres y del lado derecho las mujeres. ¿Sí? De cada grupo extraigo una muestra simple. Bueno, entonces necesito a 2 hombres y 2 mujeres. ¿Sí? De ahí se asigna alguna característica especial que queramos. No sé, puede ser bueno, pero los hombres y las mujeres son los primeros, por ejemplo. A los últimos 2 vénganse, a los primeros 2 vénganse. ¿Ya?
y de ahí hago el total de mi muestra. Ese sería el estratificado. Quiere decir que el estratificado primero lo voy a dividir en subgrupos. O puede ser también, va. De aquel lado se ponen todos los que son menores de 18 años y de este lado todos son los que son mayores de 18 años. Y de ahí ya de una manera simple escojo a los individuos que van a formar mi muestra. De ahí tenemos el muestreo por conglomerados. Este tipo de muestreo se utiliza cuando los individuos de la población constituyen grupos naturales muy grandes o conglomerados que contienen otros grupos más pequeños. Miren, esto se da, por ejemplo, imagínense, yo quiero hacer un estudio de del cómo se ha comportado el coronavirus en el Petén. Imagínense cuando termino de rastrear todo el departamento del Petén. Entonces vengo yo y agarro conglomerados. En este caso solo estudio poblaciones, aldeas o grupos, siempre y cuando vivan dentro del Petén. A eso me refiero yo cuando conglomerados. O por ejemplo, quiero hacer un estudio sobre qué tanto se han enfermado ahí en Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Entonces por conglomerados, bueno, digo, entonces voy a agarrar todos los que viven cerca de la bajada del Intecap, unas 2 cuadras a la redonda. Y de ahí agarro un grupito de los que viven allá por, no sé si hay una cuadra a la redonda ahí por el instituto. Quiere decir que no estoy agarrando a todos. Solo estoy agarrando pequeños grupitos, pequeños conglomerados de personas que viven ahí adentro. A eso me refiero yo cuando digo muestreo por conglomerados. De ahí tenemos el muestreo accidental. Este muestreo accidental ya se refiere al muestreo no probabilístico. Ya estamos pasando de nivel. Es aquel que se obtiene sin ningún plan preconcebido. Por ejemplo, miren, eso es cuando ustedes están en la calle y los agarran las personas ahí. Disculpen, ¿será que les puedo hacer unas preguntas? Es el accidental, ¿va? Ustedes, quiere decir que no hay nada, ¿va? ¿No? Que de repente se los encontraron en la calle y a ustedes les preguntan. Es el muestreo accidental, ¿sí? El muestreo por cuotas. Ese muestreo por cuotas, por ejemplo, es cuando se asigna una pequeña parte de una población, pero a ustedes ya les están diciendo. Por ejemplo, mire, me dice a mí la directora, mire, vaya allá a bachillerato y le pregunta a 5 alumnos cuál es su rendimiento en físico-química, por decirles algo, ¿va? Pero por favor, de esos 5 alumnos yo necesito que sean 3 hombres y 3 mujeres. Allá me pusieron una cuota. Ya es algo predeterminado que yo tengo que ir a preguntar, ¿verdad? O sea que ahí no voy a llegar yo a como yo los quiero escoger, sino que ya me están diciendo cómo tengo que escogerlos. Ese sería el muestreo por cuotas. De ahí tenemos el muestreo intencional, ¿sí? Este es el mejor tipo de muestreo no probabilístico. El muestreo se realiza sobre la base del conocimiento y criterios del investigador. Se basa primordialmente en la experiencia con la población. Por ejemplo, yo quiero saber, yo necesito tener un sondeo sobre los precios de la canasta básica o de algunos productos de la canasta básica ahí en el mercado de la Justo Rufino Barrios. Entonces, ¿qué hago? Le voy a preguntar a las mamás de bachillerato, a las que ya tienen sus hijos en bachillerato. Yo sé que en cierto momento han ido a comprar ahí al mercado cierto tipo de información, pero yo sé porque ellas han ido ahí. Pues yo digo, bueno, esas de repente como son mamás, tal vez hacen mercado, ¿va? O de repente mandan al marido para que se los hagan, pues, pero tendrán algún tipo de experiencia, pues. Entonces eso es el intencional. Luego tenemos el muestreo por rastreo. Miren, pues ese es un poco más así como que se aprovecha a ustedes.
Por ejemplo, dice en este muestreo, los primeros elegidos como encuestados proponen a otros que van a encuestar. Por ejemplo, yo les digo, miren, yo necesito hacer un estudio sobre las veces que los han asaltado. De repente yo le pregunto a alguno de los varones ahí de bachillerato y le digo, por ejemplo a Barry, ¿va? Siempre tocando madera, que no se vaya a hacer realidad eso, ¿va? Pero le digo, mire Barry, ¿usted ya lo han asaltado? Sí, ah, bueno. ¿Cuántas veces lo han asaltado? A él me dirá tanto, va. Y después de hacerle las preguntas, vengo y le digo, mire, ¿y usted no sabe si a otro de sus compañeros ya lo asaltaron? Bien, mire que váyase con Dinora, va. Ah, vaya, entonces él ya me refirió. Entonces yo por medio del primero que le encuesto, me refiere con el segundo. De ahí voy con Dinora y le hago las preguntas y mire usted y a ustedes no saben a quién más han asaltado por aquí. Ah, sí, váyase ahí con Ana, ¿va? Y así nos vamos. O sea, ahí quiere decir que cada uno me va refiriendo a otro. Ese es otro tipo de muestreo por rastreo. Bueno, todo lo que vimos atrás serían los tipos de cómo yo voy a escoger mis muestras, ¿sí? Que ustedes ahí miren, que hay un montón de formas de escoger una muestra dentro de una población, ¿ya? Entonces ahora ustedes ya están en la capacidad cuando les hagan una encuesta o algo así, ya van a decir, ah, este me está preguntando por rastreo a ustedes. O a este lo mandaron a preguntarme, ¿verdad? Entonces ya verán ustedes por qué es que los escogen. Bueno, aquí ya miramos las medidas de medición, que serían las cuantitativa y la cualitativa. Eso ya habíamos hablado, ¿va? La cuantitativa se refiere más a cantidades y la cualitativa a cualidades. Siempre vamos a hacer un pequeño repaso sobre estos conceptos. Entonces la cuantitativa es un adjetivo que está vinculado a una cantidad. Cuantitativa, cuánto, solo con leer el nombre, ¿va? Este concepto por su parte hace referencia a una cuantía, una magnitud, una proporción o un número de cosas. Lo cuantitativo, por lo tanto, presenta información sobre cierta cantidad. Yo creo que aquí no hay mayor problema con esto, se entiende, ¿va? Aquí algunos ejemplos, ¿va? Análisis cuantitativo de las medallas obtenidas. Y ahí yo puedo decir si fue un pobre rendimiento en los Juegos Olímpicos, ¿va? Ustedes, pero si me hacen comparaciones, Estados Unidos 200 medallas, a Guatemala una de oro y una de plata. Entonces, imagínense, ahí estoy haciéndolo por números. Otro ejemplo dice, el gerente me solicitó un informe cuantitativo sobre las reuniones que mantuvimos con los proveedores en el último año. Entonces yo cuando me pregunten, me voy a decir, miren, fueron 50 reuniones. Estoy expresándolo en números. A eso me refiero yo cuando son medidas cuantitativas. Ahí están todo el montón de números. Ahí yo creo que les puede dar una mejor idea. Ahora vamos con lo cualitativo. El término cualitativo es un adjetivo que proviene del latín qualitativus. Lo cualitativo es aquello que está relacionado con la cualidad o con la calidad de algo. Es decir, con el modo de ser o con las propiedades de un objeto, un individuo, una entidad o un estado. El análisis cualitativo es aquel que revela cuáles son las características o el valor de algo, ¿ya? Por ejemplo, aquí podemos hablar el estado civil de una persona, ¿no? Soltero, casado, divorciado, viudo, en proceso, no sé, ¿verdad? Cuando hacemos clasificaciones del sexo, ¿verdad? Que femenino, masculino, ¿ya? Podemos hacer también una división por alto, mediano, bajo, ¿va? Colores de la piel, ¿va? Ustedes moreno, claro, canche, no sé. Pero todo eso no se va a expresar por números, eso se va a expresar por medio de palabras. Ejemplos. Dice la calidad de un producto cuando este ha pasado por un control de calidad, bueno, malo, regular, ¿ya? También la calidad del producto depende de la marca o de la opinión del consumidor, ¿va? ¿Le gustó el sabor de este producto? Sí, está bueno, ¿va? Más o menos, o sea, no les van a dar una cantidad.
Y en química el análisis cualitativo busca descubrir y desglosar los componentes existentes en una sustancia o materia. Bueno, esos serían algunos ejemplos. Entonces, si se dan cuenta, aquí en la gráfica ya no pusimos números, no que pusimos como llamados. Son cosas que nos dicen la gente, son palabras. Y todo esto va relacionado a procesos de investigación, ¿sí? Eso es lo que hace la estadística, que observa algo, lo investiga y presenta esos datos de manera numérica. O puede ser de manera cualitativa. Bueno, entonces vamos con un parámetro y con un estadístico. Esto ya lo vimos en la gráfica de arriba. Un parámetro es una propiedad descrita de una población. Por ejemplo, el parámetro podría decir estudiantes de bachillerato, es un parámetro. Y un estadístico, propiedad descriptiva de la muestra, por ejemplo, estudiantes de bachillerato menores de 18 años. Ya le estoy metiendo yo un número. Sí, ya es una propiedad, algo que me va a hacer características de la muestra, ¿va? Bueno, entonces aquí hay un ejemplo, dice: si hacemos un sondeo acerca del resultado de una elección para elegir presidente de la República, la población está poco definida porque no todas las personas que pueden votar lo hacen, y luego resultaría costoso preguntarle a todos los votantes por su intención de voto. Por lo que seleccionamos a 1500 guatemaltecos. Esos 1500 serían la muestra, la que consideramos por el sentido de su voto ante la elección. El porcentaje de la población que respondería es el parámetro, ¿sí? Y el porcentaje de la muestra corresponde a un estadístico de ese parámetro. Bueno, aquí ya viene su tarea a ustedes para esta semana. Yo sí fíjense que sí les quiero hacer conciencia y que le hagan conciencia a los que van a oír esta clase en diferido ahí por medio de YouTube, a que hagan sus tareas, porque aquí no estamos en el nivel de básico. Ya ustedes ya van culminando una carrera, ¿va? Ustedes, entonces sí es necesario que presenten todas sus tareas, digamos, este trabajo que, bueno, al menos yo me he dado a la labor de hacerlo, sí lleva un seguimiento, porque sí son notas de graduación. No es tanto, digamos, la vista de la supervisión no está tanto en los alumnos de básico como en ustedes, porque ustedes ya es un título universitario. Entonces hay muchos que no me han mandado tareas, ahí les encargo. Entonces el ejercicio me tienen que responder qué es una muestra, qué es la población y cómo se puede ser por su tamaño, cómo pueden ser los elementos que integran una muestra, cómo se pueden obtener las muestras probabilísticas, cuáles son las características de una muestra. Bueno, entonces habría que contestar esas preguntas anteriores. Aquí hay un ejemplo ilustrativo sobre lo siguiente que tienen que hacer. Dice: durante una auditoría de una corporación, 14 cuentas fueron seleccionadas aleatoriamente y revisadas en busca de errores. De esas 4 líneas se saca la siguiente información. ¿Cuál es la población? Van a ser todas las cuentas que constituyen lo que hay dentro de una corporación. ¿Cuál es la muestra? Son las 14 cuentas que fueron escogidas. La unidad de observación, ¿cuál es? Son cuentas, ya ahí no es otra cosa. Y la medición que se anda haciendo, ¿qué es? Buscar errores. Si se dan cuenta, entonces ahí están todos los aspectos. Y en eso consiste el siguiente ejercicio. En los ejemplos siguientes determina la población, la muestra, la unidad de observación y la medición si es cuantitativa o cualitativa. Entonces, en una compañía farmacéutica, el encargado de calidad examina aleatoriamente 26 frascos de una medicina sobre un total de 400 productos elaborados de la misma medicina. Sobre eso, tienen que escoger la población, la muestra, la unidad de observación y la medida. Igual en una hacienda hay 8000 vacas y se desea conocer el número promedio de litros de leche que se obtiene por vaca al día. ¿Ya? Y la tercera dice: supongamos que en el próximo censo de Guatemala se pregunta la edad a todos los habitantes del país
y que a uno de cada 100 habitantes se le pide informes sobre su educación en el análisis de las edades obtenidas. Ahí estamos. Entonces, esto sería la clase del día de hoy. ¿Va ustedes? Vamos a ver cómo salgo de la presentación porque... No, la vas a pues poder pensar o estudiar las diapositivas. no sé cómo pararlo.